Ciao a tutti, oggi di nuovo con voi e con noi, Piccole Magazine, il dottore Miguel Subero, che si trova adesso in Messico. Con lui parleremo un po' più approfondito per rispondere alle vostre domande riguardanti a un tema molto importante in cui dobbiamo avere un'informazione corretta. Questo tema è l'HIV. Adesso le diamo di nuovo il benvenuto al dottore Miguel Subero, Piccole Magazine TV. Saludos, doctor Miguel Subero, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están por allá? Muy bien, Miguel. Gracias de nuevo por volver a participar con nosotros en una entrevista. La primera entrevista recibimos un montón de preguntas referentes a un tema bastante particular, visto que eres especialista en HIV, un tema bastante controversial a nivel mundial. Miguel, primero que nada, deseamos saber, para empezar con lo que es las preguntas que han sido seleccionadas en nuestro equipo, ¿cómo puedes definir tú el tema del HIV a nivel social, a nivel mundial? Muy bien. El VIH socialmente y mundialmente en la conciencia social se mantiene como este estigma. O sea, cuando hablamos de VIH estamos hablando ya entonces desde lo que el colectivo piensa de un estigma. Y este estigma se vincula a una sentencia de muerte. Esto es lo primero que las personas tienen en la conciencia cuando escuchan por allí o resuena por allí VIH. Entonces, es un tema bien interesante porque VIH está relacionado a un estigma y este estigma nos lleva a una sentencia de muerte. Genera una especie de dolor la parte del estigma porque está muy asociado el VIH con relaciones sexuales, con todo lo que tiene que ver con sexualidad. Entonces, el estigma no solamente es porque soy portador de VIH, el estigma tiene que ver porque entonces me deja ver que yo como ser humano tuve algunas prácticas sexuales y que bueno, dentro de estas prácticas sexuales no tomé las medidas que nos indican para lo que es la prevención del VIH. Sin embargo, también hay que recordar que no solamente VIH es transmisión sexual, ¿ok? Pero eso es lo primero que siempre llega, es lo primero que la persona siempre tiene como en la conciencia de no, bueno, es que VIH y entonces tiene que ver con un componente estigmático, que aparte luego se ve mucho esto de que VIH, personas que usan drogas, trabajadores sexuales y hombres gay. Entonces como que está cargado de muchas cosas que es poco a poco lo que hay que ir deconstruyendo. Excelente. Miguel, para dar entonces inicio a lo que son una rondada de más de 70 preguntas, pero que fueron seleccionadas aproximadamente 10 para englobar un poco lo que han sido todo el bombardeo de dudas y de necesidad de información de las personas de toda Latinoamérica que han llegado a nuestros correos. Queríamos iniciar exactamente con la primera pregunta, que es una terminología bastante importante. En una de nuestras preguntas dice: ¿qué es el VIH? ¿Es lo mismo que hablar de SIDA? Muy bien, y qué interesante empezar por acá, ¿verdad? No, cuando hablamos de VIH y hablamos de SIDA, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. VIH es un virus, conocido como virus de inmunodeficiencia humana. Este virus ingresa a nuestro cuerpo y decimos que entonces yo soy portador del virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, este virus puede permanecer en mi cuerpo y no causar un daño clínicamente significativo. No quiere decir esto que con el tiempo no lo vaya a causar. Significa que ahorita lo tengo, puede ser que empiece a hacer ciertas cositas, pero que no van a ser notorias de primera entrada. ¿Ok? Eso es VIH, ser portador del virus. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Cuando el VIH empieza a avanzar, empieza a destruir lo que son células CD4. Estas células CD4 son como la élite de los glóbulos blancos o las células defensivas de nuestro cuerpo. El CD4 básicamente es quien orquesta todo el sistema inmunológico y es quien dice, ah, hay una infección, mando a estos linfocitos para destruir esta infección. Hay una gripe, vamos a atacar esta gripe. Pero ¿qué pasa? Que cuando el VIH se mete dentro del glóbulo blanco o linfocito TCD4, los empieza a acabar y empieza a acabar con este director de orquesta. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos unos niveles de 250 CD4 o menos, automáticamente por diagnóstico clínico decimos esta persona está
en fase de SIDA, que ya es un síndrome, es un síndrome prácticamente de desgaste. Oh, Vaya, este síndrome de desgaste incluye una serie de síntomas, pero la clave principal es 250 CD4 o menos. De este síndrome se puede salir con la toma de medicamentos antirretrovirales. quiere decir entonces que sería algo, puede revertirse esa condición cuando la persona llega. Totalmente. Yo tengo pacientes que me han llegado con 6 CD4, Wow. empezamos tratamiento psicológico, tratamiento farmacológico, y en cuestión de 6 meses llegan a tener 500 CD4, ya salen de este síndrome, y es un tema interesante porque no solamente se necesita del antirretroviral para salir de este síndrome. Hay que hacer adecuaciones en nuestro estilo de vida, en cómo manejamos nuestras emociones, en cómo nos estamos vinculando, y algo sumamente importante es cómo me estoy relacionando con el diagnóstico. Entonces es como una serie de muchas cosas para poder salir de esto. Es interesante porque exactamente acá viene la segunda pregunta que dice, ¿qué sucede cuando se obtiene un diagnóstico positivo al VIH? ¿Cómo asumirlo? Bien, lo que sucede y el cómo asumirlo son dos posturas bien interesantes, porque cuando nos dan un diagnóstico de VIH, lo que yo he visto, y hablando desde mi propia experiencia, sientes que el mundo se te vino encima, sientes que no sabes cómo lo vas a comunicar, y esto se agrava si tengo pareja y a lo mejor mi pareja no es positivo. Entonces, esto se agrava, sobre todo pasa mucho con las mujeres. Aquí en América Latina, por ejemplo, pasa que el diagnóstico de VIH se da en mujeres heterosexuales, y se preguntan, pero yo nunca he tenido una relación fuera de, ¿qué está pasando? Entonces, esto genera una serie de explosión mental, porque la persona empieza a revolucionar y a pensar un montón de cosas que, claro, tienen que ver todo con la preocupación. ¿Cómo voy a decir el diagnóstico a mi familia? ¿Cómo voy a decir el diagnóstico a mi pareja? ¿Y ahora para dónde voy? Algo que se ve mucho es que, aunque tenemos guías, aunque tenemos recomendaciones, no se suelen hacer consejerías. Muchas veces se da el diagnóstico, a veces hasta te lo leen, cosa que es totalmente una violación de derechos, y te mandan a tu casa. Entonces, hay algunos lugares, hay algunos estudios, algunos países donde lo que implementamos es una consejería previo y una consejería post, dependiendo del resultado. Y el cómo afrontarlo es interesante porque la persona se queda con la cabeza explosionada de mucha incertidumbre, mucha inseguridad y este miedo asociado a la muerte, porque no te dicen tienes VIH, pero vas a continuar, vas a poder seguir haciendo tu vida. Eso no lo dicen, dicen es tienes VIH, y pasa mucho que a veces la persona que te da el diagnóstico lo dice desde la discriminación y desde el miedo. Y mucho de lo que hay que trabajar cuando tenemos este diagnóstico para trabajar la aceptación es eliminar la culpa. Llegan aquí a consulta personas cuando me pasó, por qué me pasó, quién fue, y es interesante empezar a trabajar esto, porque cuando tú empiezas a preguntar, bueno, pero ¿qué diferencia hay en saber quién fue o cuándo fue? O sea, eso va a cambiar algo del diagnóstico. ¿Para qué necesitas saber quién fue cuando ahorita lo que tenemos es un problema diferente, quizás de otra índole? Y empezar a justamente aceptar que tuvimos algunas prácticas de riesgos. A veces ni siquiera fueron prácticas de riesgos, a veces es que nacimos con el VIH y no nos los dijeron. Tengo pacientes verticales. Cuando una persona nace con VIH se dice que es vertical. Entonces, cuando tenemos a personas verticales y no le han dicho de su diagnóstico, el impacto todavía es incluso mayor porque sienten que toda la vida fueron engañados. Entonces, es trabajar mucho el, ok, ahorita tienes en tiempo presente, aquí y el ahora, esto es lo que está pasando. Necesitas para qué, el trabajar mucho el para qué es una situación bien interesante en estos casos. ¿Para qué necesitas saber de dónde vino? Sino, ¿por qué en este caso no pensar hacia dónde vamos a ir ahora? ¿No? Y es empezar a empoderar. Lo primero para la aceptación es la psicoeducación. Entender qué es el VIH, entender qué le va a hacer a mi cuerpo si me cuido y entender qué le va a pasar a mi cuerpo si no me cuido. Y desde allí empezar a deconstruir y generar una alianza, un vínculo. Yo siempre digo, es muy, muy recomendable los grupos de pares. Empezar a conocer, empezar por lo menos a visualizar personas que también tengan la misma condición, porque una de las cualidades bien importantes es que pensamos que solamente me está pasando a mí y que a nadie más. Y cuando empezamos a ver otras historias que también se parecen a la mía y que también coinciden conmigo,
empiezo entonces a decir, bueno, no es algo que me está pasando solamente a mí. Es un tema bien interesante también esto. Y la meta final, que muchos pacientes ya luego llegan a ese punto, no quiero decir que todos, es empezar a ver al VIH como un aliado. Cuando empezamos a ver el para qué el VIH llegó a mi vida. Muchas personas dicen, pues es que llegó y pues yo cambié muchas cosas, yo cambié, dejé ciertos hábitos, y empiezan a decir, pues hasta cierto punto, yo le permito vivir en mi cuerpo y yo controlo las condiciones, pero mi relación con el VIH no es desde el odio, no es desde la Mm. venganza, no es desde la no aceptación. Por el contrario, le hago un espacio y le digo, este es tu espacio, de vez en cuando pues vamos a estar en armonía y vamos a ir trabajando para que esto de aquí no avance. Excelente información, porque efectivamente hablabas hace un momento de algo que, de lo cual se trata la próxima pregunta, que dice, ¿con quién puedo hablar? ¿Familia, amigos? ¿Cómo lo puedo hacer? En estos casos es bien interesante porque pasa mucho en jóvenes. Estoy hablando de personas entre 15 y 35 años que cuando reciben el diagnóstico de VIH no reciben ese apoyo familiar. Por el contrario, el primer grupo de apoyo que podría ser la familia genera rechazo. Y claro, la familia viene cargada de estigmas, de miedos, de muchas situaciones, del que dirán, y les cuesta a la familia dar este apoyo. Y muchas veces aquí el grupo principal de apoyo son otras o otros que vivan con VIH, que es lo que yo le llamo esa familia elegida, ¿no? Estas personas que yo voy construyendo a lo largo del tiempo y que ya no son amigos, sino que por el contrario pasan a ser más que amigos y ocupan un espacio ya casi que de familia, porque yo decido que esta sea mi familia. Es interesante, de primera entrada, yo siempre les digo, el apoyo psicológico es fundamental. Sin embargo, también es importante saber que es bueno buscar especialistas en el tema, porque si no lo que luego termina sucediendo es que el paciente lleva dudas y entonces le empieza a hablar de CD4, de síndrome inmunológico reconstructivo, y entonces el psicólogo queda como un poco desencajado porque tiene que empezar a buscar y pareciera más bien que el paciente le empieza a explicar. Ah, Entonces, sí, de primera entrada yo siempre les digo, busquen atención psicológica si no hay un par. Y ya justo cuando estamos justamente en este proceso de psicoterapia, también se hacen las sugerencias de otros pares, se hacen las sugerencias. A veces la pareja es un muy buen aliado. Algo que yo he visto últimamente que ha estado funcionando muchísimo son estos grupos en redes sociales de personas que, aunque no dan su identidad, empiezan a contar sus historias, sus experiencias, empiezan a contar cómo fue su primera experiencia con la toma del medicamento, porque esto es algo que genera muchísima ansiedad. ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo? Porque por todos lados leemos que el medicamento produce efectos secundarios, pero en ningún lado nos dicen, no a todas las personas el medicamento les hace efectos secundarios, ni a todos les produce exactamente lo mismo. Entonces, esto empieza a bajar mucho más la ansiedad. siguen llegando todavía preguntas, allí suenan. Wow. Sin embargo, te digo, acá hay otra pregunta interesante que fue seleccionada. Dice, soy negativo para el VIH y mi pareja es positivo. ¿Puedo tener una vida sexual normal con él o ella? Ok, en estos casos estamos hablando de parejas cero discordantes, cuando uno es VIH positivo y el otro es VIH negativo. Y sí, efectivamente, aquí la clave está específicamente en la toma del medicamento y en cómo yo asimilo mi enfermedad, cómo yo quiero vivirla. Algo que tiene el medicamento antirretroviral es que después de un periodo de toma, dependiendo del medicamento que estemos tomando, el medicamento logra lo que es la supresión viral. ¿Qué significa esto? Significa que en mis fluidos, recordemos que el VIH se mantiene en fluido preseminal, en sangre, en fluido vaginal y en la leche materna. En estos cuatro fluidos podemos tener cantidades o concentraciones muy altas de copias de virus del VIH. El medicamento lo que hace es que estas copias las disminuye a niveles tan insignificantes que no se produce ninguna alteración metabólica, nuestro cuerpo no va a tener problemas de ningún tipo. Y una de las ventajas que tiene es que nosotros, cuando llegamos a la indetectabilidad, a esta carga viral tan bajita, podemos incluso tener relaciones sexuales sin protección.
porque como es tan bajo el nivel de copias viral en estos cuatro fluidos, no hay manera de que se produzca una transmisión de VIH por vía sexual. Entonces, ahí es cuando también yo les digo, hay que también tener en cuenta las excepciones. Yo tomo medicamento y debo de esperar 6 meses después de que me dan el diagnóstico, logro la indetectabilidad. Al momento de que me dan la indetectabilidad, tengo que esperar 6 meses indetectables para poder empezar a tener relaciones sexuales sin protección. Y esto garantiza que yo pueda tener relaciones sexuales, que yo pueda tener hijos, pueda tener una familia, Wow. garantiza que el parto en las mujeres no necesariamente tenga que ser por cesárea. Obviamente se sigue un protocolo diferente, pero lo podemos hacer. Entonces realmente la vida no cambia en cuanto a otras situaciones que antes las personas literalmente generaban como esta catástrofe mental. Pero pues es generar una adherencia al medicamento y una adherencia a la vida. Excelente. Ahora, siempre, por supuesto, pareciera que hubiésemos ensayado esto, es absolutamente algo totalmente espontáneo, pero que va colegándose pregunta tras pregunta con todo lo que vas explicando. La próxima pregunta dice, deseo iniciar una relación, pero no sé si hablarlo antes con mi novio, me da miedo. Ok, esto es interesantísimo porque esto es motivo de consulta casi que el 60-40%. Y, y yo la sugerencia que siempre hago y desde donde empiezo a trabajar es en el empoderamiento. Yo siempre sostengo esto de, si tú tienes miedo para compartir tu diagnóstico, si tú tienes desinformación, si aún no te sientes con todos los recursos para afrontar lo que viene, entonces la sugerencia es no hacerlo, porque si tú le dices a otra persona, oye, tengo VIH, pero se lo dices cargado de miedo, de incertidumbre, inseguridad y desinformación, a lo mejor la otra persona no va a dar una respuesta negativa, pero tampoco va a ser propiamente asertiva. Y lo que va a pasar es que a lo mejor va a preguntar, bueno, pero ¿estás bien? ¿Cómo estás? O sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo estoy en algún riesgo. Y si yo no sé responder ninguna de estas preguntas, entonces lo que voy a generar es un ambiente de incertidumbre y un ambiente de miedo. Diferente es cuando yo ya tengo todo el background, todo este bagaje de conocimiento y le puedo decir, oye, tengo VIH y espero que eso es otra cosa interesante, ¿no? Muchas veces quieren buscar en internet y es Ujú. interesante cuando la misma pareja le da la oportunidad a la otra persona cero negativa de consultar con la persona que le está diciendo que tiene VIH. Y cuando mostramos seguridad al hablar, cuando mostramos que tenemos la información, la otra persona también lo va a contrastar por fuera, pero entonces se va a encontrar con que lo que yo le estoy diciendo es real. Y otra de las cosas que es importante del empoderamiento es que cuando yo estoy empoderado, yo no tengo esta dolencia, yo no tengo esta necesidad de estar con alguien. Y yo acepto que cuando yo comparto mi diagnóstico, le doy la oportunidad a la otra persona de que decida si quiere estar conmigo o no. Y eso también es un proceso bonito porque esto debería de darse en la mayoría de las relaciones, no solamente en cuanto a una relación de pareja y no llevar la pareja desde yo necesito que estés conmigo, ¿no? Si la otra persona quiere compartir contigo y tú estás dispuesto a compartir el diagnóstico, pues dale la oportunidad de que escoja. Y sigue justamente el tema, esta próxima pregunta bastante importante, que dice, ¿de quién es la responsabilidad en una pareja? Wow, esto es un tema a veces incluso controvertido. Legalmente, estamos hablando de que el diagnóstico del VIH le pertenece a la persona que lo porta, ¿ok? Y es importantísimo, de eso hablaba yo hace poco acerca de esto. Existe una corresponsabilidad en la pareja, sí es cierto, pero también existe la autorresponsabilidad por mi salud. Yo decido si yo deseo cuidarme, porque en el cuidarme yo también estoy cuidando a otra persona. Ahora bien, es importante que no se trate desde la imposición. Yo decido compartir mi diagnóstico porque es mi decisión. Yo no lo comparto porque es mi deber, porque es mi responsabilidad. La responsabilidad de la salud sexual de las personas le corresponde a las personas. ¿Ok? Entonces, eso hay que dejarlo bastante claro porque luego genera como muchas situaciones conflictivas. Pero cuando ya estamos hablando de pareja, pues es entender también que es una corresponsabilidad de los dos
Sin embargo, uno no tiene por qué exigir o no tiene por qué obligar al otro. Eso hay que mantenerlo bien claro y entender que desde las diferentes posturas, mi sexualidad me pertenece a mí y yo decido con quién lo quiero externalizar, con quién lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Espectacular, de verdad, y siguen. De hecho, mientras estamos acá, ya me van haciendo señas que próximamente, porque hay demasiadas preguntas, es un tema bastante controversial, ya te enviaremos también un correo con todas esas preguntas para que puedan ser Excelente. respondidas de tu parte. Hay una pregunta bastante importante que tocaste al inicio y que muchas veces causa ese, digamos, ese estigma del cual hablabas al inicio. La pregunta dice, voy a morir de eso, ¿qué debo hacer? Es interesante, es una pregunta muy fuerte porque es algo que está fuertemente fijado en el pensamiento de las personas. Hoy en día, no voy a decir que nadie muere por complicaciones asociadas al SIDA. ¿Okay? Esto es muy diferente a voy a morir de VIH. De VIH nadie muere. ¿Okay? Oh, VIH es un virus que entra a nuestro cuerpo. Este virus, si lo dejamos avanzar, va a destruir el director del sistema inmunológico. Esto a su vez va a producir una serie de signos y síntomas que son conocidos como síndrome o SIDA, y estos son los que van a empezar a echar o a molestar en nuestro cuerpo, a generar ciertas complicaciones. Entonces, una persona que le da VIH, generalmente cuando muere, es porque entonces le dio una tuberculosis que no se pudo defender el cuerpo. Murió por una tuberculosis, no murió por el VIH. ¿Ok? A veces ni siquiera es la tuberculosis, otra de las cosas más comunes es la neumocistis, entonces muere por una complicación respiratoria, no muere por VIH. Ahora bien, todas estas situaciones se pueden evitar, son reversibles. ¿De qué depende esto? Y esto es algo fundamental, es en la prevención. Es importante que al menos una vez al año nos hagamos pruebas de VIH, pruebas rápidas que te dan el resultado en 2, 3, 5 minutos. Entonces, ¿por qué una vez al año y no hacerlo constantemente? Puede que el VIH entre a tu cuerpo y para que empiece a hacer estragos, generalmente se tarda 1, 2, incluso hasta 3 años. Podemos vivir 3 años con el virus en el cuerpo y no vamos a sentir un signo o un síntoma tan fuerte como para que nos hospitalicen. Esto pasa después de que el sistema inmunológico está muy, muy debilitado. Y el sistema inmunológico es muy fuerte y empieza a batallar y batalla durante muchísimo tiempo. Entonces, con que nos hagamos una prueba, que es lo sugerido, 1, máximo 2 pruebas al año, nosotros estamos previniendo todas estas situaciones. Actualmente, las personas que logran morir de VIH es porque no tuvieron acceso primero, acceso a las pruebas, no tuvieron un diagnóstico oportuno. Mientras más temprano yo diagnostique mi enfermedad, mejor calidad de vida y mejor pronóstico puedo tener. Ahora bien, no tienen acceso a testeos y 2, no tienen acceso a medicamento antirretroviral. Es increíble, pero cuando una persona, tengo varios pacientes que luego llegan a desarrollar sarcoma, cáncer de piel, y al empezar a trabajar con el retroviral y a disminuir su carga viral, el sarcoma, el cáncer de piel, empieza también a bajar sus propios niveles. Lo mismo pasa con la neumocistis. Entonces, tratando el VIH en tiempo, todos los demás signos y síntomas que aparezcan o enfermedades concomitantes que aparezcan van a ir cediendo también. excelente. De hecho, esta pregunta, antes de finalizar, Miguel, dice, me desean hacer una prueba obligatoria en mi trabajo. ¿Qué hago si me discriminan al saber que soy cero positivo? Fíjate, esto es una normativa y es una normativa bien interesante. Esto entra en el campo de la canchita legal. En Europa, en América Latina, específicamente en estos dos continentes, está prohibido el que se realice una prueba de VIH en los trabajos. De manera obligatoria, está totalmente prohibido. Todo esto se puede denunciar, tanto en Europa como en América Latina existe lo que es la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos justamente se encarga de ver
todos y cada uno de estos casos y tienen especial enfoque en VIH. En ningún lugar, en ninguna situación, en ningún trabajo nos pueden obligar a hacernos una prueba de VIH. Eso es contra la ley. Está aprobado en Italia, está aprobado en España, está aprobado en Reino Unido, está aprobado en la mayoría de los países de América Latina. Y existen tanto en Europa como en América Latina diferentes organizaciones de sociedad civil que han desarrollado mecanismos de denuncia para estos tipos de situaciones, ya sea violencia, pruebas de embarazo que tampoco están permitidas, pruebas para VIH, discriminación, acoso, todas este tipo de situaciones están reguladas por ley y un marco legal que ampara a la persona que vive con VIH. Entonces, en estos casos, siempre podemos negarnos, es nuestro deber, es nuestro derecho, y también es nuestro deber y nuestro derecho denunciar estas prácticas que son violentas contra nuestros derechos humanos. Muy buena, de verdad, saber toda esta parte legal, si se quiere. Ahora, para finalizar, Miguel dice, deseo compartir mi experiencia contigo, en este caso va contigo, Miguel. Deseo compartir mi experiencia de vida contigo. ¿Cómo me pongo en contacto contigo? Excelente. A través de mis redes sociales, en Facebook e Instagram me pueden encontrar como @soypsicopositivo. Ahí generalmente yo estoy interactuando con las personas, ahí constantemente estoy subiendo contenido, historias y totalmente abierto a la comunicación. Siempre yo les digo a las personas, si son preguntas, si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud en este momento, pregúntame y vamos dialogando, te voy respondiendo algunas dudas. No tengo ningún problema, estoy totalmente abierto y casi siempre estoy al tanto de las solicitudes y de las interacciones que tengo con las personas. Yo encantadísimo. Qué bien, Miguel. De verdad que ha sido un libro abierto. Sinceramente, esta es una de las entrevistas más importantes que podemos decir que hemos tenido últimamente. Es un tema bastante controversial, ya lo he repetido en oportunidades, pero es un tema que necesita siempre ser aclarado. Y cada vez surgen más y más y más interrogantes. Aquí, mientras estamos hablando, ya hemos podido ver que siguen llegando correos. He podido leer algunos incluso en inglés, he podido leer mientras estamos hablando algunos en italiano, por supuesto, acá en Italia. Y de verdad que sería importantísimo poder desde ya analizar todas estas preguntas, te las enviaremos y si está, por supuesto, a tu disposición de hacer otra entrevista para poder seguir aclarando dudas. Y agradecemos a toda la gente a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa y el mundo entero desde donde nos escriben en Pico de Magazine TV, donde podemos darle toda la información gracias al doctor Miguel Subero, que desde México nos abre todo su conocimiento, toda su experiencia y por supuesto el profesionalismo que lo caracteriza. De verdad, Miguel, a ti desde Pico de Magazine un abrazo gigante, muchísimas gracias por responder todas estas preguntas y desde ya esperamos entonces una próxima para seguir respondiendo tantas interrogantes a nivel mundial. Excelente, yo igual estoy dispuesto y a la orden para ello. Nos estamos viendo. Bien, un abrazo entonces desde acá de Pico de Magazine.